Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Les invita a estudiar la primera carta a Timoteo, parte 2, curso presentado por Carlos Robertson. Nos pueden contactar a nuestro correo schoolofpreaching@gmail.com o también nos pueden contactar a nuestra dirección 7716 West Business Highway 83, Mission, Texas 78572. Estamos en el estudio de 1 Timoteo. Ahora, lo que queremos notar que Pablo dejó al joven Timoteo en Éfeso con el fin de ayudarles a no enseñar a otra doctrina, diferente doctrina. Y lo que vamos a hacer con un pequeño dibujo en el pizarrón, vamos a ver la sana doctrina que Cristo dejó, siendo que Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Con esa idea, yo soy el camino, queremos notar que Cristo nos dejó una doctrina correcta. Esa doctrina dejó, Él habló y los apóstoles lo escribieron. Tenemos en el Nuevo Testamento las palabras de Cristo, y Cristo mismo decía en Juan capítulo 12, verso 48, que las palabras que he hablado, ellas le juzgará en el día postrero. Entonces, la palabra de Cristo es lo que nos dirige a la vida eterna. Ahora, vamos al pizarrón para ver ahora lo que se encuentra aquí sobre ese camino. Si Cristo es el camino y nos dejó la sana doctrina, Pablo dice también de la verdad, lo llama la sana doctrina, pero Cristo dice yo soy la verdad y la vida. Vamos a ver también en 1 Timoteo capítulo 1, verso 5, que habla de tres cosas: amor, nacido de un corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida, o sea, la fe sincera. Esas cosas nos llevan a la vida eterna. Pero ahora lo que pasa, el diablo con sus muchos trucos, regresando aquí al principio, muchos están siguiendo las fábulas, y Pablo nos advierte aquí en 1 Timoteo 1:4 de no prestar atención a las fábulas o a las genealogías. También Pablo nos advierte de la vana palabrería, esas palabras que nos desvían también. También nos advierte de desviar de la sana doctrina a enseñar la ley. Aunque la ley es buena, no hay salvación por la ley. La ley es buena, dice Pablo en capítulo 1, verso 8, si no me equivoco, pero hay que usarlo legítimamente, o sea, como debe ser usado. Tampoco debemos seguir a cuentos. Y vamos a ver en capítulo 4, va a hablar de la apostasía. Pero esta apostasía, ahí nos dice que venía a través de doctrinas de demonios que están usando mentirosos. Esos mentirosos enseñarán a no casarse y a no comer ciertas comidas, que son doctrinas de demonios. También Pablo nos habla en el fin de capítulo 1 de dos hombres, Himeneo, ¿y quién era el otro? Alejandro. Muy bien, que esos dos hombres naufragaron en cuanto a su fe. ¿Por qué? Porque abandonaron la fe sincera y la buena conciencia. Si no vivimos de acuerdo con la buena conciencia, vamos a chocar, vamos a naufragar, vamos a ser destruidos. O sea, la buena conciencia es algo que Dios ha dado al ser humano, pero nos toca cuidarlo. Y la fe sincera también es algo que tenemos que cuidar mucho. No abandonar, no apartar de eso. Entonces, con esos pensamientos, vamos a continuar un rato aquí en capítulo 1. En capítulo 1 de Timoteo,
nos habla de que la ley, a partir del verso 9, fue en contra de las cosas malas. La ley no fue dada para el hombre justo, sino para los malos. Y él aquí tiene la lista de los malos. Y aquí viene usted viendo casi si fuese un contraste con los que no han querido guardar la ley o los 10 mandamientos. Y aquí viene usted viendo que la ley fue un ayo al traernos a Cristo. Y una vez que uno sigue a Cristo, pues ya no quiere estar bajo el ayo. Ya no queremos regresar para estar bajo sistema de ley. Ahora Pablo dio gracias a Cristo en el verso 12, que le había puesto en el ministerio, o sea, en el servicio. Y Pablo dice que él fue el jefe de los pecadores, o sea, el primero, como algunas versiones dicen, de los pecadores. Pero que Cristo le puso como ejemplo. Es interesante, en el verso 16, Pablo dice que él fue el ejemplo para los que habrían de creer en Cristo después de él. ¿Y cómo está el ejemplo de Pablo? Bueno, vio al Señor, pero más que eso, creyó en el Señor. Y vemos que después de creer en Cristo, por supuesto estuvo orando, hasta ayunando, y tuvo que ser bautizado en Cristo para remisión de sus pecados. Y ahí comenzó la vida cristiana. Ahí comenzó a partir de eso, abandonando sus caminos de lo malo, a hacer lo bueno, a hacer lo que agrada a Dios. Entonces, Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, está encargando al joven Timoteo, enseñando al joven Timoteo que anduviera en la sana doctrina. Y por eso él está exhortando en capítulo 2 que orara por todos los hombres en eminencia. Muy importante, la oración. Y Dios quiere que estemos en una vida quieta, una vida tranquila, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Entonces el Señor nos está mostrando en capítulo 2 también que hay un solo Dios, en el verso 5. Y un solo mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Entonces estamos viendo que Cristo es aquel mediador entre Dios y los hombres y que no hay otro. Él es el único. Por eso queremos acercarnos a Dios en el nombre de Jesús. No en el nombre de un santo, ni María, sino solamente el único mediador que Dios nos ha dado, su Hijo Jesucristo. Que también dice en el verso 6, se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea, Cristo vino a rescatar a todos, no solamente la buena gente, sino a los perdidos, a todos. Pablo entonces explica en el verso 8, 2:7, que él fue constituido para ser predicador y apóstol y maestro. Ahora, Pablo fue escogido para esa gran tarea. Por eso tenemos lo que él escribió, lo que él nos dejó, y él quería que todos los hombres, o que los hombres oraran en todo lugar. Aquí hablando en capítulo 2, verso 8, que debemos orar levantando manos santas sin ira ni contienda. O sea, que las manos sean santas por haber practicado lo que agrada a Dios, y que no vamos a entrar en el culto, en el servicio, con discusiones, con pleitos. Eso no agrada a Dios. Y en capítulo 2, 9, comienza a hablar de cómo deben vestirse las hermanas. Muy importante. Si vamos a llevar buen testimonio al mundo, las hermanas tienen que vestirse en una forma de modestia, decentemente. Por eso él está pidiendo que ella se vestiera de ropa decorosa, o sea, ropa decente, con pudor, o sea, sencillamente, no con peinados ostentosos, no con peinados exagerados, no con mucho oro ni plata, porque él da la razón en capítulo 2 al fin por qué también la mujer debe guardar silencio en el culto, porque Adán fue hecho primero, después Eva, y que Adán no fue engañado, sino Eva.
por eso él da las razones que vemos que el hombre está encargado de dirigir el culto y la mujer tiene que estar en silencio, que tiene que estar sujeta. Con eso vamos a dejar el estudio un rato. Ahora en el estudio de 1 Timoteo llegamos a capítulo 3. Capítulo 3 es los requisitos de los ancianos o obispos, o sea, los pastores de la iglesia. Ya hemos estado viendo aquí los requisitos, como estos hombres deben ser hombres con el deseo de servir, con el carácter de servir, que no pueden ser hombres deseosos de dinero mal ganado, no pueden ser violentos, no pueden ser hombres que no saben cómo gobernar su propia casa. Tienen que ser hombres buenas personas. Por eso es muy importante que cada hombre en la iglesia se esforzara a tener el carácter maduro como Cristo. Cada uno está viendo a Cristo, pero viéndolo con el fin de imitarlo. Las mujeres también, porque más abajo vamos a ver que habla de las mujeres que seguro que son esposas de los líderes, de los que son los ancianos o los diáconos, que en el verso 11 ahí nos enseña cómo deben ser las mujeres. Pero primero vamos a seguir aquí con los mismos ancianos. Hemos visto que esos hombres tienen que ser prudentes, tienen que ser esposo de una sola mujer, tienen que ser hombres muy, pues se puede decir, excepcional en su carácter. El carácter no es por casualidad. El buen carácter es por el esfuerzo, por la dedicación a la palabra de Dios, de ser hombre de Dios. Entonces, verso 4 dice que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora, cuando ustedes tienen hijos chiquitos, es el tiempo de comenzar eso. Había una señora que tenía 12 hijos y tenía todos sus hijos bien controlados. Entonces mi papá se le ocurrió a preguntarle a esa hermana, ¿cómo es que usted tiene todos esos hijos tan bien controlados? Ella dijo, siempre hay que ver que el niño es obediente hasta la edad de 2 años. ¿Escucharon? Hasta la edad de 2 años. No vas a comenzar cuando el niño tiene 2 años de entrenarlo, sino comienza cuando está mucho más chiquito que eso, para que él aprende a obedecer. Y cuando ya llega a la edad de 2 años, él sabe obedecer porque sus padres no aguantaron mucha tontería y no permitieron que le dijeran no, porque si el niño te dice no, no voy a hacer lo que me manda, usted tiene la culpa, el niño no, porque usted está aguantando cosas que no debe tolerar. Usted es la autoridad. Y si usted muestra debilidad en la autoridad, usted está mostrando al niño que Dios es débil. Pero Dios no es débil, porque para el niño, usted es el único que está mostrando la autoridad. Él no entiende nada de Dios casi, pero él entiende de un papá o una mamá que le va a hacerle obedecer. Bueno, entonces seguimos aquí con capítulo 3, verso 6, no puede ser un principiante. Puede ser que tiene mucho interés de ser buen líder, pero tiene que ser un hombre ya con tiempo en el servicio. Ahora seguimos aquí con, a ver si me pongo donde todos pueden verme. ¿Pueden ver todos ahí mejor? Ahí, si quiere, puede sentar ahí, hermano, y voltear la pantalla. Ahora sí. Ahora sí, entonces lo que estamos viendo es que es muy necesario que el líder de la iglesia sea hombre controlado, capaz de enseñar a otros también.
Por eso él dice en el verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Quiere decir que los de afuera de la iglesia están viendo la vida de ese líder y ellos están diciendo, es buena gente, porque se conoce sus caminos, se conoce cuando llega en la noche, cómo se porta con la familia, etc. Aquí dice, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La congregación de Dios será descreditado si el líder anda mal. Sería blasfemado, hablado mal en contra. Por eso queremos líderes buenos. Y el verso 8 habla de los diáconos. Un diácono es un siervo. Un diácono puede servir en muchas capacidades en la iglesia. Pero esas capacidades, ya vimos en el libro de Hechos, capítulo 6, que los apóstoles no querían dejar de predicar para nomás servir las mesas de las viudas. Por eso encargaron 7 hombres. No los llaman diáconos, pero sí eran siervos, que probablemente eran los diáconos del primer siglo. Y ellos atendieron ese asunto. Ahora vemos aquí que el diácono, ¿cómo debe ser el verso 8? Debe ser hombre honesto. Hombre que no es deshonesto en nada. Sin doblez. Doblez quiere decir, puede ser 2 cosas, por lo menos. ¿Cómo está la víbora cuando saca la lengua? ¿Nunca has visto la lengua de una víbora? Es doble. Cuando saca la lengua es doble. Bueno, Dios no quiere que seamos gente de doblez, o sea que decimos una cosa queriendo decir otra cosa, o sea, mentirosos. O algunos creen que es hombre que escucha y repita chismes a otras personas. Tampoco puede ser eso. No dados a mucho vino. Aquí vemos el gran peligro de la tomada. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Tienen que ser hombres que trabajan en lo honesto, que no están agarrando cuando se presenta la oportunidad de agarrar lo ajeno. Que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Ya hemos visto en el pizarrón la necesidad de seguir esa buena conciencia. Ahora nosotros también queremos ver que los líderes, igual como los miembros, tienen que tener una buena conciencia. Porque si vamos pecando, la conciencia está cauterizada hasta que ya nos sentimos. No sé si usted ha visto el retrato de las personas de India que caminan arriba de las brasas. ¿Cómo hacen eso? Con pies descalzos. ¿Cómo? Exactamente, el pie lo han hecho tanto tiempo caminando arriba de brasas que el pie se formó una calza. Está muy fuerte, muy duro abajo, no le sienta nada. Eso es el hombre que está pecando y pecando hasta que ya no siente. Es como los hombres malos hasta matan sin sentir nada. Es como si yo matara una mosca. Bueno, no me duele la conciencia si mata una mosca, pero algunas gentes matan a otras gentes y no les duele la conciencia nada. Ahora seguimos aquí en capítulo 3. Fíjense, estos hombres, verso 10 dice que deben ser sometidos a prueba primero, pero dice también deben ser sometidos, dando de entender que el anciano también debía ser puesto a prueba primero. Después, entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Tienen que ser hombres que no se puede condenarlos en nada. Ahora comienza a hablar de las mujeres, probablemente las esposas de los ancianos y diáconos. ¿Cómo deben ser las mujeres? Deben ser honestas, no calumniadoras. Muchas veces las mujeres caen en ese peligro de calumniar, de hablar chismes. Por eso la mujer de Dios tiene que ser también una mujer que sabe guardar lo que escucha, sino sobrias, fieles en todo. Está muy difícil de hallar personas fieles en todo. ¿Por qué?
porque hay pocas personas que tienen el carácter como deben tener. Una vez preguntaron a una señorita, ¿tú dirías una mentira por $1? Y la señorita dijo que no. Entonces le preguntaron, ¿tú dirías una mentira por $1.000.000? Y quedó pensativa la señorita y dijo que sí, que sí. Entonces se ve que ella no tenía el carácter firme de desechar la mentira. Tenía su precio. Dios no quiere hombres con precio para hacer lo malo, sino que son fijos, venga lo que venga, fijos en la honestidad, etc. Vuelve a hablar en capítulo 3:12 de los diáconos que sean maridos de una sola mujer. La frase en el original quiere decir hombre de una sola mujer. O sea, hombre dedicado a una sola mujer. Eso es la frase que quiere decir. Que gobierna bien sus hijos y sus casas. O sea, hombres que saben dirigir. A mí no me gusta subir un carro con un chofer borracho. Me tocó una vez subir en un camión, en un ómnibus. Y yo no di cuenta cuando subí que el chofer estaba ebrio. Y se arrancó como un loco. Y yo estaba atrás orando. Pues, gracias a Dios llegamos, pero yo le digo que eso está malo. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado de ser sobrio para gobernar el timón de la familia, de manejar, de gobernar bien. Porque dice en el verso 13, los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Es como lograr una posición más alta. Usted, por servir bien en ese grado, usted va a alcanzar un grado honroso. Dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Tenemos una fe en Cristo, pero es una fe que puede crecer hasta que uno tiene mucha confianza en la salvación, que podemos decir con Pablo, yo sé en quién he creído y que Él es poderoso para guardar el depósito que le he dejado. O sea, podemos estar 100% seguros que Cristo es el Hijo de Dios y que nos va a salvar. Ahora llegamos entonces a capítulo 3, 14. En capítulo 3, verso 14. Aquí Pablo está hablando de un misterio. El misterio había estado escondido por siglos, pero revelado en Cristo. Queremos notar aquí en 1 Timoteo 3, 14 hasta el 16, ese gran misterio de que Dios quería que la iglesia sostuviera la verdad. Y esa verdad es que Jesús fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Qué lindo pensar que Dios en su poder bajó del cielo en forma de hombre para buscar a nosotros. Ese misterio no fue revelado antes que viniera Cristo, pero también fue justificado en el Espíritu, porque los hombres que lo mataron como criminal, pero cuando Dios lo resucitó, su Hijo fue justificado delante del mundo, que aunque lo mataron como criminal, no es criminal. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, y sigue siendo predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Eso parece que fue un canto o poema o dicho en la iglesia del primer siglo, porque se fija usted cómo
viene siendo como palabras apartado a la derecha un poquito, está escrito ahí distinto. Eso fue porque era algo, Pablo está citando quizá un canto que ellos usaron. Pero regresando entonces a verso 15, Pablo en el 14 decía que quería ir a verlo pronto, pero en el 15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando yo era niño, yo leí este verso y yo malentendí. Yo creí que quería decir que cuando me voy al local de la iglesia tengo que portarme bien. Porque ahí dice, sepas cómo conducirte bien en la casa de Dios. Pero no está diciendo eso solamente. Eso está diciendo que una vez que entramos en la familia de Dios, tenemos que saber cómo conducirnos. En la calle, en el trabajo, en la escuela, en todo lugar. Ya lo vimos en capítulo 2, cómo las mujeres deben vestirse en una forma decorosa. Eso no está solamente hablando cuando venga a la iglesia, sino cuando está en público. Porque si la mujer sale mal vestida en público, eso es para que la gente del mundo hablara mal de nosotros. Eso le da al mundo una oportunidad de criticarnos, y con razón, que nos critican. Si las mujeres se visten mal, o si los hombres andan mal, van a criticarnos. Por eso no tenemos por qué permitir el pecado en nuestra vida. No vayan a permitir pecado en su vida. Y por eso la iglesia tiene que mantenerse puro, separado de todo pecado. Por eso la iglesia es columna, baluarte, o sea, una cosa que sostiene la verdad. Pero en capítulo 4 vamos a ver que va a haber apostasía. Va a haber cuando se apartan de la verdad. Y sí lo hicieron. Pero no quiere decir que se perdió la verdad. La verdad siguió siendo. La verdad siguió. No se perdió. Lo que se perdió es algunos hombres que desviaron en la apostasía, como vimos aquí en el pizarrón. Apartaron de Cristo y su palabra. Pero el Espíritu dice en capítulo 4, verso 1, dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, los postreros tiempos son desde el tiempo de Jesús hasta el fin del mundo. Hay muchos que creen que el fin del mundo ahorita, de aquí en adelante, son los postreros días. Desde Jesús hasta ahora hemos estado en los postreros días. Dice, algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe, o sea, dejarán la fe. Van a abandonar la fe. Es como algunos dejan caminos buenos y agarran para el monte. Una vez yo andaba viajando en México y vi un camión allá en el monte. Y pues se me pareció muy raro. ¿Cómo es que llegó el camión ahí al monte? Me vale más que yo regreso a ver qué pasó. Entonces regresé y caminé ahí hacia el camión y ahí estaba el chofer muerto al suelo, que había salido de la pista y volteado el camión, salió el camión, lo pisó, pero ahí estaba. Pero después el camión llegó a estar arriba como debía ser. Y otros carros comenzaron a parar, comenzamos a buscar otro hombre ahí tirado también, pero no estaba muerto. ¿Qué pasó? Desvió de la carretera y cuando salió de la carretera pues ya no tenía control ahí y pues se perdió el control y se murió. Y muchos desvían de esa verdad, del amor de corazón limpio, de la buena conciencia, de la fe sincera, y desvían y comienzan a chocar, a destruir sus vidas. Por eso aquí nos habla de la importancia de no escuchar doctrinas de demonios que vienen a través de hombres mentirosos. Ahí dice que esos hombres
verso 2, que por hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Esa es una doctrina del diablo a decir que no deben casarse. El matrimonio es de Dios. El matrimonio es plan de Dios. Bueno, a través de los siglos, pocos años después de Cristo, pocos siglos después de Cristo, comenzaron a decir, bueno, si para que sean líderes en la iglesia, los hombres no deben casarse, deben ser célibes, deben guardar su vida sin estar casados. Y eso ha llevado a muchos escándalos y muchos problemas. No es de Dios ese plan, es del diablo ese plan. Bueno, también mandaron que no deben comer ciertas comidas. Pero toda la comida Dios ha creado para que lo comiera. Es bueno, si se recibe con acción de gracias. Y la palabra de Dios es lo que lo santifica. Por eso, fíjese lo que dice en el verso 6, debemos enseñar esas cosas. Y debemos seguir esas palabras. Nutridos, dice el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Nutridos en qué? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Estamos viendo que hay buena doctrina y hay falsa doctrina. El diablo quiere frustrar la obra de Dios y destruir la obra de Dios a través de hombres dispuestos a hablar la mentira. Por eso Pablo dice en el verso 7, desecha ciertas cosas, fábulas profanas y de viejas. Eso puede ser leyendas. ¿Se ha fijado usted cómo siempre hasta ahora están usando el tele para enseñar leyendas, fábulas, cuentos, como si fuesen la verdad? No, no son la verdad. Hay que desechar esas cosas. Hay que ejercitarnos en la piedad. La piedad es la devoción a Dios. Hay que dedicarnos a tiempo a orar, estudiar, ayunar, dedicar nuestro tiempo a Dios. Porque Él explica que no más el ejercicio para el cuerpo es muy poco, para poco es provechoso. Pero para ejercer la piedad es provechoso para dos vidas. Para esta vida y la vida venidera. Porque en pocos días nos toca la muerte. Cuando yo digo pocos días, puede ser muy pocos para algunos y más para otros. Pero viene y va a tocar a todos, a menos que Cristo venga primero. Y siendo que me va a tocar la muerte, tengo que estar buscando a Dios mientras que tengo vida. Porque tiene promesa de esta vida y de la venidera. Ahora verso 9 dice, palabra fiel y es esta, y digna de ser recibido por todos. Eso hemos visto que solamente esa frase de Pablo se encuentra en 1 y 2 Timoteo y Tito. Palabra fiel y digna de ser recibido. Pero dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dios ha hecho la salvación disponible para todos, pero mayormente los que creen a su evangelio. Dios en ese momento está también dando la comida al ser humano, dándonos la salvación, o sea, está salvándonos de un día al otro con la comida, pero esperando que el hombre también tenga fe en Él, una fe que le va a salvar. Y Pablo dice, esto también manda y enseña. Pero aunque el predicador Timoteo era joven, no tenía por qué portarse en una forma mala. Pablo dice en el verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Fíjese, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El hombre de Dios, no importa la edad, puede andar en camino que agrada a Dios. No tiene que ser un viejito. He fijado que a veces los niños tienen mucha madurez. Una vez un niño nuestro, cuando era chiquito, se cayó en una piedra y se cortó la rodilla tanto que tuvieron
mi esposa lo llevó al hospital. Y en el camino, mi esposa le dijo al hijo, cuando tú llegas ahí en el hospital, te van a curar, pero tú no vas a estar llorando. Si tú lloras, vas a ver, te voy a castigar. Llegó el doctor al ver al niño en la sala y el doctor dijo, hijito, te vamos a tener que coser. Comenzó a coserle la rodilla y el niño no lloró, nada. Entonces, el doctor dijo, los hombres llegan en todos tamaños. Se asustó el doctor, se sorprendió que un niño chiquito podía controlarse. Bueno, Pablo está diciendo al joven Timoteo, tú sé hombre en palabra, sé un ejemplo como hablas, no tienes que hablar disparates, tonterías, sea perfecto en su conducta, puedes conducirte bien, puedes ser hombre de buen ejemplo en su amor, un amor que está reflejando el amor de Dios, un amor pura. Puede ser puro. El espíritu también. El espíritu del cristiano, ¿cómo es? No es negativa, no es pesimista, no es como algunos que todo está malo. ¿Se ha fijado usted eso? Que hay ciertas personas que todo para ellos es malo. Todo presta para quejarse todo el día. No, eso no es espíritu de Cristo. Hay que ser un ejemplo en fe. Madres, padres, sus hijos están agarrando la fe porque usted, cuando se enfrenta a una prueba grande, usted ora, usted muestra al niño fe por llevar sus cargas a Dios en oración. Y por esa, no tiene que esperar hasta que sea un hombre grande para ser puro en pensamiento y palabra y hecho. Jóvenes pueden ser puros. Jóvenes pueden ser dedicados a la pureza, manteniéndose limpios para que cuando llegue el día que se casan, pues ya se casan como vírgenes y entran en el matrimonio puros y limpios, como Dios quiere. Pero Pablo dice, mientras que yo voy, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Verso 13. Muy importante es la lectura. Yo y mi esposa, mis hijos asistieron en una ocasión, una congregación de paso, estuvimos en camino. Yo no me acuerdo nada del sermón, yo no me acuerdo nada de los cantos. Lo que sí me acuerdo, porque eso sucedió hace 25 a 30 años atrás, que un hermano que no era el predicador leyó una escritura. Pero leyó con tanta énfasis y fuerza y capacidad que yo me quedé sorprendido de que un hombre podía leer la palabra de Dios tan poderosamente. Y después del servicio, yo pregunté a alguien, ¿y aquel hermano que leyó la lectura, quién es? Oh, es uno de los miembros aquí. No era el predicador. Pero él, con esa lectura, pues hizo mejor que el resto del servicio. Que hizo bueno. Que dice, ocúpate en la lectura, porque la palabra de Dios leída transforma, cambia la vida. Ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. Cosas que el hombre de Dios necesita hacer. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Estamos viendo la importancia de la palabra de Dios. Pero Pablo decía al joven Timoteo que no descuidara el don que él tenía por la imposición de un grupo de ancianos que llamado aquí del presbiterio. Eso es el grupo de ancianos. O sea, los obispos que pusieron las manos sobre Timoteo y oraron por él. Entonces Pablo dice en el verso 15, ocúpate en esas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El predicador tiene que dedicarse a su trabajo. Porque hemos visto ciertos predicadores que prestan poca atención a la palabra.
y no avanza nada. Pero el que presta mucha atención al trabajo, al esforzarse mucho, se avanza. Pero Pablo dice una palabra muy importante no solamente para ese joven Timoteo, sino para nosotros. En el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dos cosas muy necesarias para ser un obrero de Dios. Cuidar a nosotros mismos. El diablo nos tiene como su blanco. El diablo quiere poner pozos para hacernos caer. Pero hay que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina que enseñamos. Porque si hacemos eso, vamos a salvar a los que nos oyen y también a nosotros mismos. Qué lindo va a ser llegar delante del trono de Dios y Dios diga, bien hecho, buen siervo, pase. Pero no solamente pases solito, sino pase con esa multitud de gente que tú has enseñado, que tú has convertido, que tú has ayudado también para que sean fieles a mí. Qué lindo va a ser de saber que no vamos solos, sino con otros que estamos llevando. Hermanos, en realidad alguien nos va a seguir. Si estamos haciendo el bien, alguien nos va a seguir en ese camino de bien. Si estamos haciendo el mal, alguien nos va a seguir en el mal. Había una vez un padre que le gustaba la tomada y tenía atrás de su casa una pequeña choza donde escondía su botella de licor. Y todos los días ahí iba y tomaba su traguito y regresaba a la casa, escondiendo de su familia lo que estaba haciendo. Un día cayó nieve. Y pues, como todos los días, el papá salió de la casa, comenzó a caminar ahí a la chocita donde tenía guardado su botella. Cuando escucha una voz de su niño que dice, porque no se fijó que el niño viene tras de él, y dice, papá, ten cuidado donde andas porque estoy caminando en tus pisadas. Y venía el niño pisando, no queriendo pisar la nieve, sino pisando las mismas huellas de su papá. Y el papá paró y lo tomó en otro sentido figurativo, que estoy siguiendo tus pasos. Dicen que ese señor dejó de tomar por ver que su niño iba a seguir ese mal ejemplo. Espero que demos cuenta que, bien o mal, alguien nos va a seguir. Ahora nos toca a nosotros abandonar el camino malo y decidir, yo voy a ser aquel hombre perfecto. Voy a tener un carácter tan dedicado a Dios, tan devoto, tan perfecto, maduro, que voy a ser como Cristo dijo, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Quiere decir, sed maduros, no sean como los del mundo. Los del mundo no tienen carácter para quedar firme en lo bueno. Son muy débiles. Vamos a tener carácter firme en las cosas de Dios. Dios le bendiga, hermanos. Gracias. Queremos avanzarle poco más que 2 capítulos al día. Ahora estamos en 1 Timoteo capítulo 5. Vamos a ver aquí que el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, está mostrando cómo debe ser el comportamiento en la iglesia, cómo debemos animar, ayudar, reprender, corregir. Entonces, cuando una persona anda mal, tenemos que reprenderlos o hablarles, pero dice en capítulo 5, verso 1, no reprendes al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Cómo es que se exhorta un padre? Pues lo habla muy suave. No lo vas a hablar como si fuese su hijo. Más bien, si alguna vez le ha tocado a un hijo hablar a su papá para corregirle, pues le habla con mucho, pues calma, mucho cuidado, ¿verdad? Aunque él sabe que... Ternura, muy bien. Aunque él sabe que el papá anda mal, pues no lo va a atacar, sino hablarle muy suave. Entonces, exactamente, con mucho respeto.
exactamente. Y también dice a los más jóvenes como a hermanos. También tenemos que tratarles suavemente, como dice hermanos, con ternura, a las ancianas como a madres. O sea, hay que tratar a las hermanas con el respeto debido. Entonces estamos viendo que la Biblia nos enseña a tratar a cada persona en el nivel que esté. Y a las jóvenes, a las hermanas, como hermanas, pero con toda pureza. Queremos ver que el trato que tiene el predicador con las hermanas menores, las señoritas, tiene que ser con todo respeto, con toda pureza, porque se puede echar a perder su nombre muy rápido si no tiene respeto. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Ahora comienza a hablar del sostenimiento de las viudas. Esa palabra honra viene siendo más que solamente, como decimos, honrar a una persona, sino es darle sostenimiento. Porque vamos a ver más allá en capítulo 5, verso 17, que los ancianos que gobiernan bien deben ser dignos de doble honor. Eso quiere decir que deben ser sostenidos bien. Bueno, aquí dice honra. Eso está hablando de cuidar a las viudas. Pero una viuda que tiene hijos no debe ser sostenida por la iglesia. Así comienza en el verso 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, todo lo que hacemos es delante de Dios. Pero una madre o hasta una abuela, si no tiene sostenimiento, le toca a nosotros a sostenerla, para que la iglesia no sea cargada. Pero si una viuda ha quedado sola, dice en el verso 5, más la que en verdad es viuda. O sea, cuando dice en verdad es viuda, quiere decir que no tiene quien la ayuda. Y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esa mujer debe estar orando. Pero él explica que la mujer que se entrega a los placeres ya está muerta. Fíjese lo que dice en el verso 6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Cuando dice se entrega a los placeres, usted ha visto ciertas personas así. Yo me acuerdo en una ocasión que una pareja pareció muy firme, muy fiel al Señor, y se le murió el esposo. Y la mujer, como si estuviera libre para hacer lo malo, se arrancó, pues le gustaban las cantinas de noche y lugares malos, pues no parece que fue la misma mujer. Mientras que su esposo estaba vivo, parece que ella andaba bien controlada. Pero cuando murió, ella tomó esa libertad para lo malo, buscando los placeres. Dice la Biblia, ya está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Dios quiere que todos, incluyendo las viudas, que sean irreprensibles. Pero si una persona no provee para los suyos, dice verso 8, ¿qué es? Es peor que, ¿qué cosa? Que un incrédulo. Un incrédulo. O sea, hablando de sostener nuestra familia, nuestras madres, nuestras abuelas, si no las queremos sostener, y especialmente nuestra propia familia, somos peor que un incrédulo. Yo me he fijado en las hormigas. La hormiga sale y busca hasta que encuentra y trae al pozo. Así no he visto una hormiga dormida por ahí. ¿Usted ha visto una hormiga dormida? Porque vaya caminando a llevar algo. Sí,
y encuentran. Y a veces trabajan entre sí, 2 o 3, arrastrando una hoja, si uno no puede. Pero trabajan y se esfuerzan y hacen. Bueno, también está diciendo a nosotros que tenemos que esforzarnos a sostener nuestra familia. Pero la mujer, dice verso 9, dice que se ha puesto en la lista solo la viuda de no menor de 60 años. Si la pone una mujer menor de 60 años, en la lista ella podía haber trabajado, puede trabajar más joven de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Ahora, estamos viendo la importancia de una mujer que sea buena mujer, que tenga testimonio de buenas obras. Eso es lo que la mujer debe atender a su familia y a otros con buenas obras. Se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos. Ahora alguien va a decir, bueno, yo no conozco mujer que está lavando los pies de los santos ahora. Bueno, hay muchas mujeres que están sirviendo a otras personas. Esa es la idea. Que sabía recibir visita. Cuando llegaron los visitas en aquel entonces, caminaban en caminos de polvo. Llegaron con los pies llenos de polvo. Y la mujer lavaba los pies de los que cayeron de visita. Entonces, sabían recibir visita. Se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Esa es la clase de mujer que la iglesia puede sostener. No tiene el deber de sostener cualquier mujer que no ha atendido bien a su familia o sus asuntos. Pero él dice que no deben sostener a una viuda joven. Ahí está en el verso 11. Pero viudas más jóvenes no admitéis, no admitas. O sea, regresando al verso 9, dice de la lista. Hablando de la lista, no deben admitir a las jóvenes en esta lista para sostenerlos. Bueno, ¿por qué? Porque parece que al ponerlas en la lista, esas mujeres iban a trabajar por la iglesia. Y probablemente iban a pedirles que no se casara para poder trabajar a tiempo completo en la iglesia, atendiendo los asuntos de la iglesia. Hay mucho que la mujer puede hacer en la iglesia, mucho que hacer. Pablo menciona en el libro de Filipenses 2 hermanas que le ayudaron en el evangelismo. Usted puede leerlo aquí en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 2 y verso 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que esas 2 hermanas no se llevaron bien, aunque son cristianas. Y Pablo dice, por favor, que sean de un mismo sentir. ¿Y qué dice el verso 3? Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, no sabemos quién es ese compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Fíjese, menciona 2 hermanas que combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio. ¿Cómo? No sé. Probablemente salieron con él a llevar el Evangelio, quizá casa por casa, pero en fin, le ayudaron. Entonces, aquí dice Pablo que no debe poner una viuda joven en la lista, porque cuando siendo impulsada por sus deseos, se van en contra de Cristo, se rebelan en contra de Cristo, quieren casarse. No sería malo casarse. Más bien, él les va a decir que deben casarse las viudas jóvenes. Pero en ese caso, si ella ya está en la lista y ya prometió trabajar por la iglesia y después quiere casarse, va a romper su pacto, va a romper su promesa. Por eso es mejor que no poner una viuda joven en la lista de sostenerla. Pero dice que si ponen una viuda joven en la lista, de repente ella va a aprender a ser ociosa. Fíjese lo que Dios no quiere en el verso 13, que las mujeres sean ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas,
hablando lo que no debieran. Entonces Dios no quiere eso, que la mujer anduviera ahí metiéndose en los negocios de otros. En inglés sale muy interesante. Dice Dios que quiere que sean busy and not busybodies. Que sean ocupadas, pero no ocupadas en negocios de otras personas. Dice el verso 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Entonces Pablo no está en contra del matrimonio. En ninguna manera. Aunque cuando Pablo en 1 Corintios 3, capítulo 7 decía, por la situación de aquel entonces, que había mucha persecución, era mejor que si uno estaba soltero, que no se casara. Pero aquí dice mejor que las viudas jóvenes se casen. Críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldecencia. Porque ya algunos han apartado en pos de Satanás. Porque él sigue explicando aquí en el verso 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, plural, viudas, puede ser su mamá o puede ser su mamá y su abuela. ¿Qué dice? Que las mantengan. Entonces, con el fin de que la iglesia no sea agravada. Dice, no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Cada de vez en cuando hay ciertos vagabundos que pasan los locales de la iglesia, tocan la puerta y quieren un limosna. Quieren que la iglesia les dé dinero para comer, dinero para esto y otro. Bueno, está bien que ayudemos a los que de veras son necesitados, pero si la iglesia, escuche bien, si la iglesia no tiene el deber de sostener una viuda menor que 60 años, menos a un vago que no quiere trabajar, que viene en la calle. No es el deber nuestro quitar el dinero de nuestros hijos y dárselo a un pobre hombre que no quiere trabajar. Si él no quiere trabajar, ¿qué dice la Biblia? Que no coma. El que no trabaja, que no come. Pues si lo deja sin comer un día o dos, ¿qué va a hacer? Pues va a buscar trabajar, ¿verdad? Rápido. Si ya le comienza a doler el estómago porque no hay nada, sale y busca, encuentra. Bueno, tenemos que ser responsables. Ahora en el verso 17 comienza a hablar cómo debe ser el trato de los ancianos de la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. O sea, hay que sostener el anciano que trabaja a tiempo completo en las cosas de Dios. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hoy es tiempo que las iglesias hispanas constituyeran ancianos en cada iglesia. Ya es tiempo que haya diáconos en las iglesias. Y ya es tiempo que los hombres sean responsables de buscar cumplir esos requisitos. Cada uno esforzándose. Pero aquí va a citar dos textos. El primer texto que va a citar es el Antiguo Testamento y el segundo que va a citar es el Nuevo Testamento y lo llama la Escritura. La primera es de Deuteronomio, capítulo 25, 4. Deuteronomio. Deuteronomy en inglés. 25, 4. Que no pondrás bozal al buey que trilla. La ley no permitía poner un bozal. ¿Sabe qué es un bozal? Es una cosa que tapa la boca. Y entonces el buey que andaba trabajando no debía ponerle un bozal, debía dejarle libre la boca para comer. Si andaba entre el grano, podía comer del mismo grano, porque está trabajando. Pues eso es justo. Pero Dios puso ese texto no solamente para el buey, lo puso para los ministros y obispos de la casa de Dios. ¿Y qué más dice? Y digno es el siervo de su salario. Aquí está citando Lucas capítulo 10, verso 7.
Interesante que Lucas ya había escrito, y Pablo está citando o Mateo o Lucas en esa frase: digno es el siervo de su salario. Y Pablo lo llama las Escrituras. Bueno, ya sabíamos que lo que escribió Mateo y Lucas son Escrituras, pero Pablo lo llama Escrituras. Y Pedro, en 2 de Pedro 3, llama los escritos de Pablo Escrituras. Bueno, seguimos aquí en el verso 19. Contra un anciano no admites acusación sino con 2 o 3 testigos. Eso está siguiendo la ley. Pablo está citando la misma ley y le dice: no admites acusación en contra de un anciano sino con 2 o 3 testigos. Un testigo no vale. Tarde o temprano alguien va a llegar quejando de los líderes. Un testigo no vale. Tiene que ser 2. ¿Para qué vale? Bueno, pero si persisten en pecar, supongamos que un anciano sigue pecando, pues hay que llamarle la atención. Y dice: si una persona persiste en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Qué vergüenza sería llamar la atención a una persona delante de toda la gente. Pero si una persona persiste en pecar, sigue pecando, llega el día que la iglesia tiene que llamar el nombre de esa persona y decir delante de todos: esa persona no quiere dejar el pecado, para que sea vergüenza. Y Pablo dice en el verso 21: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos, que guardas estas cosas sin prejuicios. Fíjese que el joven Timoteo tiene que elegir ancianos, tiene que andar bien, pero sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No va a decir: no, a mí me gusta mucho el tío fulano, le voy a poner a él como anciano. No, por el mero hecho que es su tío, no es razón de ponerle como anciano. O porque es su tío y anda mal, no es por qué pasar por alto los errores. Tenemos que llamarle la atención. No impongas con ligereza, dice el verso 22, las manos a ninguno. Parece que aquí está hablando de elegir ancianos. Que no lo hagas a la loca, no lo hagas apuradamente. Porque si vas a constituir ancianos muy apuradamente, de repente vas a poner un hombre que no está cumpliendo los requisitos y después va a batallar. Y dice: ni participes en los pecados ajenos. A veces hay otros que andan mal y quieren jalarnos en el mal. No hay por qué participar con ellos. Consérvate puro. En ese mundo hay muchas maneras de mancharnos. ¿No se ha fijado usted que sale de la casa con una camisa limpia, una camisa quizá blanca, y en la noche regresas y ¿cómo es posible que me manché así? El otro día yo puse en mi carro unas camisas para viajar aquí a México y llegué allá y no sé cómo se hizo, pero en el viaje 2 o 3 camisas llegaron bien manchados, aquí el mango, en 2 o 3 camisas. Pues sin ponerlos ya llegaron manchados. Pues a veces así es. En esa vida nos manchamos sin saber cómo posible. Pero sigue en el verso 23 un texto que ha sido torcido por ciertas personas y torcidos para su propia destrucción. Cuando dice: ya no bebas agua. Quiere decir ya no bebas agua solamente. Es la idea. Ya no bebas agua solamente, y algunas versiones así lo ponen. Sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. En primer lugar, Timoteo es un hombre enfermo. Y Pablo está diciendo: está bien tomar medicina.
Hay que controlar la medicina, que sea un poco. Hay personas que toman mucha medicina y 2 o 3 medicinas chocan uno con el otro y se enferman peor que si no tuvieran nada. O hay personas que toman un poquito de vino por su estómago, pero después les gusta tomar mucho. Ese texto no es un texto de darnos privilegio a agarrar la botella por cualquier cosita. Pero Pablo está diciendo, toma un poco de vino, o probablemente mejor medicina que había en aquel entonces, toma un poco de medicina para tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Pero ese texto no está diciendo, bueno, entonces me voy a la tienda, me voy a comprar vino para tomarle cada rato. No, cuidado. Probablemente hay mejores medicinas hoy que el vino. En aquel entonces quizá el vino era mejor de todo que había. Como quiera. Quiero sacar otra enseñanza de ese verso 23. Que usted puede estar enfermo y ser cristiano. Hay los que predican sanidad y riquezas a todos los seguidores de Cristo. Y Cristo no promete ni uno ni el otro. Cristo no prometió que usted lo siguiera y iba a ser rico. Tampoco le prometió que usted iba a ser sano toda la vida. Hay predicadores que dicen, bueno, si usted está enfermo es que le falta la fe. No. ¿A Timoteo le faltaba la fe? Nada de fe. ¿A Pablo le faltaba la fe? Tampoco. Y Pablo es un hombre enfermo. Entonces hay que ver que la enfermedad ataca a todos. Estamos en un cuerpo físico y la enfermedad ataca a cualquier cuerpo físico. Por eso tenemos que cuidarnos lo mejor posible. Pero cuando te enfermas no va a decir, bueno, seguro que ya no estoy agradando a Dios. No lo toma así. No quiere decir que no agradas a Dios. Bueno, seguimos en el verso 24. Aquí vamos a ver, en el día de juicio, si el pecador ha escondido su pecado toda la vida, en el día de juicio sale. Todo el mundo se va a dar cuenta, va a ser juzgado. Por eso, dice en el verso 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan al juicio. O sea, se hacen visibles, se notan los pecados de algunos. Es muy difícil esconder el pecado. Decía, si no me equivoco, el presidente Lincoln, que a algunas personas puedes engañar, pero a todas las personas no puedes engañar. La idea es que algunos no se dan cuenta de que cuando uno anda mal, pero algunos sí. Pero sigue diciendo, mas a otros se les descubren después. Algunos pues no son muy abiertos a sus pecados, pero como quiera se descubren después. Ahora verso 25. Así mismo se hacen manifiestas las buenas obras. Hay ciertas buenas obras también que los hombres andan sin publicar al mundo que están haciendo buenas obras. Y las que son de otras maneras no pueden permanecer ocultas. En el día de juicio, si usted ha hecho buenas obras sin que nadie sepa, ahí Dios también va a sacar a la luz de todos, mire esa persona, todas las buenas obras que ha hecho. Pero si ha andado ocultando lo malo, qué vergonzoso va a ser que Dios va a sacar todo lo malo que ha hecho una persona, escondiendo el pecado. Por eso tenemos que regresar a la última parte del verso 22, consérvate puro. Porque si en el día de juicio se va a poner en la pantalla todos mis hechos ocultos de pecado, es mejor evitarlos, mejor arrepentirme de ellos y abandonarlos, para que cuando venga Cristo me voy a encontrar sin pecado. Porque recuerden ustedes en el libro de Ezequiel que hablaba del hombre bueno. Pero si él abandonara el camino bueno, hiciera lo malo y quedara con lo malo, todo lo bueno que hizo será olvidado. Pero ¿qué del hombre malo? Que con
reflexionar, abandonó lo malo y comenzó a hacer lo bueno. Entonces lo malo que se hizo también se va a olvidar. Eso es lo bueno, que podemos permanecer conservándonos puros y sabiendo que en el día de juicio todo el mundo se va a dar cuenta cómo somos. No hay cómo esconder nada en aquel día. Por eso mejor ahorita botar del corazón toda la impureza, quitar del vocabulario toda palabra deshonesta, palabra que ofende, palabra de mentira, palabras malas, para que en el día de juicio Dios diga, eso es mi hijo, pase. Ese es mi hijo que andaba bien. Todos hemos andado mal en un tiempo u otro, pero nos hemos dejado el camino malo para seguir lo bueno. Bueno, que Dios le bendiga, hermanos.